Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer un llaverito pero con cabeza como de Funko, cuadradita. No se distingue mucho, pero en el momento que la vamos haciendo sí se va a notar. Mide 14 centímetros de alto el muñequito. Es para un llavero. Espero que te guste. Si lo quieres más pequeño, solo cambia el número de gancho y el grosor del estambre y te va a reducir considerablemente el tamaño. Sigue el mismo proceso, solo cambia eso y con eso haces que quede más pequeño. Espero que te guste mi tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario, comparte con las amigas que les gusta hacer amigurumis. Espero que te guste y te sirva y comenzamos dando la lista de materiales. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, dale a la campanita para que cada vez que yo suba un tutorial, te avisen de que yo ya subí un nuevo tutorial. Les pongo los otros muñequitos que hice. Ay, no, pues sí. Anteriormente y vean, aquí se nota la diferencia. ¿Ok? Espero que te guste y comenzamos. Ok, miren, pues ya más o menos terminé de limpiar y de ordenar. Y sí se nota, ¿eh? O sea, sí se notó el cambio, no en la organización, pero sí, por ejemplo, en las partes donde está el estambre, ahí sí se notó. Entonces, voy a empezar a hacer el muñeco de llavero, pero con la cabeza cuadrada. Espero me salga y para estilo Funko se vería bonito. A ver qué tal sale. Ya tenía ganas de hacerlo, pero no me había animado. Entonces voy a necesitar estambre color carne, gancho del número 3. Fíjense que estuve usando el de bambú, el gancho de bambú. A mí sí me está costando un poquito, pero no tanto. Es que yo agarro, como ven, está decolorada esta parte. Es que con eso yo me agarro para que no se me voltee el gancho. Pero como estos no tienen esa parte, se me está girando. O sea, pero estas partes las tejí con eso. Y vean, sí quedó bonito. O sea, está ligerito, porque también hay que acostumbrarse a que está ligerito. Pero sí me gustó. Al rato hago una prueba, un short para que vean cómo queda. Y entonces estoy tejiendo con un gancho del número 3 para tejer el muñeco. Voy a hacer todo igual, o sea, hagan de cuenta que voy a dar el video va a ser todo con brazos, piernas y todo el cuerpecito, aunque sea parecido al anterior. Solamente que la cabeza sí va a ser diferente, pero por si logran, o sea, por si nada más ven este video, o sea, si encuentras este video y que dices, ay, ¿dónde está el otro video? Pues te lo pongo completo de cómo lo vamos haciendo y y la cabeza sí la vamos a hacer diferente, ¿ok? Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Para los brazos vamos a necesitar 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Remato cada bracito. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. Ay, disculpen que no he subido rápido este video, pero es que tuve un percance ahí con alguien y
Ay, traté de relajarme. Y si no estoy de mucho humor, como que empiezo a equivocarme. Entonces, ya hicimos los dos bracitos. Ahora, vamos a tejer las piernitas. Como ya se los había enseñado antes, la primer piernita se remata y la segunda no. Entonces, vamos a tejer. Ay, espérame, ahí está. Vamos a comenzar la pierna tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok. Van 2. Y van 3. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 7 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Alguien me escribió y me dijo que esto no era amigurumi, que porque yo cierro las vueltas. La verdad, ya ni sé qué pensar. Pues no los llames amigurumis, o sea, la verdad ya. Pero en espiral no me gusta. O sea, a mí en lo personal no me gusta. Entonces, yo respeto mucho y se los dije siempre. Yo no tejo en espiral. Entonces, si no son amigurumis, pues entonces no entiendo qué son, pero espero que me comprendan y que me entiendan que yo sí cierro las vueltas. Una disculpa, así me enseñaron a mí. Lo que sí es que mis creaciones, si tú las tejes en espiral no te van a salir. Porque hasta la misma matemática te dice, porque tu límite de vuelta está cambiando, entonces vas arrastrando un punto de más en cada vuelta. Entonces por eso no le sale. Entonces sí te sugiero que si tú quieres tejer en espiral, lo respeto mucho, pero no te van a salir. O sea, no te van a salir mis patrones. Entonces mejor te aviso porque sí, no. Es muy diferente. ¿Sale? Entonces, tejo de la vuelta 3 a la 7 y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya están las 2 piernitas. Vamos a unir el cuerpecito. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una cadena, 9 puntos bajos. Ya están peleándose los pajaritos. Todas las mañanas es lo mismo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se ponen en la barda a discutir. O sea, no sé qué tanto discuten, pero siempre se están agarrando. Ok, aquí en la cadena que tejí vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente piernita tejo 5 puntos bajos. 2,
3, 4, 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya quedó unido. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y en la cadena flotante que quedó, vamos a hacer un punto bajo. Ay, espérenme. Ahí está. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que tejimos sobre la cadena. Luego vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 10 y 11, espérenme, vamos a tejer punto por punto. En total me dieron 20 puntos bajos en la vuelta 9. Entonces, en la vuelta 10 y 11 tejo 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 vamos a ver. Hago una cadena, tejo 3 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Ay, perdónenme. Y me da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ay, perdónenme. En la vuelta 15 vamos a unir los bracitos. Espérenme, quito esto. Y tejemos una cadena. Tomamos un brazo. Clavo. Y tejo. Atravesé el bracito y tejo un punto bajo. Atravieso el brazo y otra vez. Y luego tejo 6 puntos bajos. 6 puntos bajos en el cuerpo. Ay, perdónenme, ahora no sé qué traigo. 4, 5 y 6. Se me va la voz. Ok, clavo. Tejo 1. Clavo. Ay, espérenme. Y clavo. Ay, ay. Ahí está. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, vean. Ok.
Ok, en la vuelta 16 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Ay, perdónenme, no sé qué me está pasando. 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 17, vamos a hacer punto por punto. Miren, detengo la grabación en serio y no toso, no estornudo, no nada. Pero nada más le doy play. O quizás es porque estoy hablando, ¿ah? Y está un poco fresco el aire. Que según ya estamos en primavera y tómala. Sigue cayendo un poquito de hielo. Ok, entonces, vuelta 17, tejo punto por punto, son 12 puntos bajos. Empecé con una cadena y cierro con un punto deslizado. Así, ay, no, lo agarré mal. Así. Entonces, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unir la cabeza. Recuerden que la cabeza del Funko es un poquito grande. Espero que me salga. Voy a rellenar. Porque es como cuadradita, pero quiero que esté proporcional al cuerpo. Porque como son llaveros, por eso no trato de que me quede así bonita. Entonces, ahí viene lo bueno, la cabeza. Ok, ya tenemos el cuerpo. Y vamos a empezar la cabeza. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro con un punto deslizado y jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 8 aumentos y nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces. 1, 2, 3 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ahí me da un total de 20 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento. 4 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 4 veces. Y nos da un total de 28 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento.
4 veces y nos da un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 4 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, estaba pensando que para que se mantenga cuadradita la cabeza, tengo que poner un cartón. Porque al momento de rellenar como que agarra forma redonda. Entonces, corté un cuadro de 6 por 6 centímetros. Les digo, y voy a redondear las esquinas. Si ustedes tienen ese aparato para redondear, hoy les quedaría mejor. Yo lo estoy haciendo así, más o menos. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué lo tengo que pegar ahorita? Porque más adelante va a costar mucho trabajo. Y si se fijan, no estoy tocando las orillas. ¿Ok? Y yo creo que lo voy a poner así. Para que el oscurito quede atrás. Se vea. ¿Ok? Entonces, voy a pegarlo, pero sin poner silicón en la orilla. ¿Ok? En la orilla no puse. Vean, hasta lo estoy tomando de ahí, de la orillita. Y lo trato de centrar. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Ok, vamos a tejer de la vuelta. De la vuelta 8 a la 16, punto por punto. No, no quiero, tomar, hagan de cuenta, la parte de adelante de la cadena, la parte de atrás, perdónenme, de la cadena, porque sería muy fácil, pero quedaría marcada la frente. O sea, se vería una línea en la frente. Y es lo que no quiero. Entonces, tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Tentativamente es de la vuelta 8 a la 16, punto por punto. Lo tejo y regreso. No voy a hacer aumentos. Necesito que baje así solita como cazuelita la cabeza. Si sientes que quedó muy grande con el 6 centímetros, puedes recortar las esquinas un poquito más o la orilla. Por eso también no se pegó. Miren. Si sientes que queda, nada más haces esto. Con mucho cuidado. Y recorta una tirita. Así. No mucho, para que le siga dando forma. Y ya quedó. ¿Ok? Y vean. Y ya, sigues tejiendo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Ay, es que le di al botón de la cámara y no se activaba. Pero sí me grabó.
estuvo raro. Miren, en la vuelta 17 voy a tejer una disminución y 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra disminución y 7 puntos bajos 4 veces. 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tejerlo así. Miren, está quedando. Sé que me van a decir, parece Frankenstein. No, es que acuérdense que el cabellito va a cubrir esta parte, pero tiene que ser plana. Vean. Y vean cómo va quedando. Los Funko sí tienen la cabeza muy grande. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena, una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y me da un total de 28 puntos bajos. En la vuelta anterior, si lo dije, no me acuerdo, 32 puntos bajos. En esta 28 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20. No, 19. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos, no, espérame, una cadena, una disminución, 5 puntos bajos, 4 veces, 3, 4 y 5. Entonces, una disminución, 5 puntos bajos, lo tejo y me da un total de 24 puntos bajos. Vean, ya está agarrando forma. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, les quiero enseñar algo. Vean cómo el mismo tejido va agarrando forma cuadrada. Eso me pareció espectacular. Entonces, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, una disminución. Ay, espérenme. Oh. Espérenme. Ahí está. Una disminución, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 4 veces. Y nos da un total de 20 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago una disminución, 3 puntos bajos, 4 veces. Y me da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Aquí la cuestión es de cuánto vamos a rellenar. ¿Por qué? Miren, no lo puedo rellenar tanto porque la cabeza se agarraría hacia abajo. Entonces, vamos a ver cómo rellenamos para que quede cuadradita. Así, miren, está quedando bien. Nada más que no rellenen tanto esta parte, que no deforme la forma cuadradita que nos está dando. ¿Ok? Entonces, sigan rellenando, pero con cuidado y viendo que no rellenemos de más. ¿Ok? Para que no se vea deforme la cabeza. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22, que es la última, vamos a hacer una cadena, una disminución y 2 puntos bajos.
4 veces. Y nos da un total de... Ay, espérame. Ahí está. Nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, una disminución, 2 puntos bajos, 4 veces, lo tejo y rematamos. Porque ahora sí ya tenemos los 12 puntos que necesitábamos para unir al cuerpo. Ok. Se me olvidó algo importante. No me acuerdo quién fue la que me dijo, pero alguien me escribió. Los ojos. Ay, no, se me pasaron por completo. Entre la vuelta 8 y 16, escojan la vuelta 12. Entre la 12 y la 13, pongan los ojitos, más o menos. Es que como yo los pongo al final, perdónenme, de veras que ese detalle se me pasó por completo, porque muchas chicas usan de seguridad. Entonces, en este caso, entre la vuelta 12 y 13 más o menos, pongan los ojos. Miren, son 8, 10, 12. Yo creo que entre la 11 y 12 más o menos. Es que por eso yo los dejo al último, porque luego uno piensa que se va a ver bien y no. Entonces, sí tienen que terminar de tejer la parte, pero es entre la 8 y la 16. Ahí vayan viendo cómo les gusta que se vea el muñequito. ¿Ok? Y la chica que le pidieron un Chucky con la carita cuadrada, espero que te guste este. Que más o menos quedó. Miren, porque sí se ve que está cuadrado. Se ve, aquí se ve el tejido de las disminuciones y se ve el cuadro. Y aquí se vieron los aumentos. ¿Ok? Se ve como una X. Entonces, ahora hay que unir punto por punto la cabeza con el cuerpo. Pero aquí sí tenemos que tener cuidado con algo. Antes no importaba por dónde lo pusieras, pero escoge una cara del cuadrado y que quede al frente del cuerpo, o sea, que quede alineado, ¿ok? Aquí sí se va a importar eso. Tienen que fijarse que quede alineado, porque si no va a quedar como chueca la cabeza. Entonces, lo hago y aquí sí es punto por punto. Como son 12 puntos aquí en el cuerpo, son 12 en la cabeza, entonces no hay problema. ¿Ok? Miren, y así. Sí, tengo que tener cuidado con eso, porque si no va a quedar chueca la cabeza. Así. Ajá. ¿Vieron? Lo puse así. Y entonces así es más fácil. Ok, pues miren, ya quedó. ¿Sale? Ya quedó. Y vean, dejen alejo. Aquí se ve la diferencia de las cabezas. ¿Ok? Sé que muchos me van a decir, no, se ve igual. No, observen bien de cómo se ve una diferente a la otra. ¿Ok? Si la quieres más cuadradita, yo creo que sí le vas a tener que poner cartón. Pero yo digo que así está bien y sí se distingue el tipo de cabecitas. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado. Pero espérenme. Vean, 14 centímetros. Y las cabezas son diferentes. O sea, pueden hacer todo. Queda muy bien. Entonces, espero que te haya gustado mi tutorial.
que aunque se ve sencillo, sí se ocupa muchísimo. Una chica me dijo que por qué no hacía la ropita. Lo mismo que les dije en el otro, ustedes pueden hacer la ropita cambiando los colores. ¿Por qué no hago la ropita aparte? Puedo hacerla, pero estoy pensando si te van a pagar el trabajo de hacer la ropita aparte. Si es para ti y quieres un llaverito que sea de ropa intercambiable, lo podemos hacer. Déjamelo en los comentarios de que si quieres que cambiemos, haz de cuenta, la ropita de la muñequita o del muñequito. Yo te doy la base para que tú hagas tus youtubers que te piden, llaveros personalizados, llaveros que tú puedas cambiar y modificar. Y entonces lo difícil es la base del cuerpo. Lo demás, el cabellito y todo eso, voy a ver si hago un tutorial de cabellitos, estoy pensándolo. Y te doy opciones para que tú puedas hacer diferente tipo de muñequitos y que se te vendan, porque de nada sirve que, bueno, para las que nos dedicamos a vender, bueno, yo no vendo nada, ¿verdad? Pero a las que se dedican a vender, que tengan opciones cuando les piden algo, porque te piden cosas que luego no coincide con nada, y de aquí a que yo te haga el tutorial o algo me llego a tardar. Entonces te doy las herramientas para que tú lo hagas. Puedo hacer las ropitas, también déjamelo en la cajita de comentarios si te late y ya lo vemos, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejo mi tutorial. No hice el cambio de tamaño de la cabeza porque esta sí va así. Es el único tamaño en que se va a tejer este muñequito. Más pequeño se vería muy mal. Muy, muy, muy mal. Son como los funcos la cabeza es más grande. Entonces, yo te recomiendo este tipo de tamaño. Y entonces, espero que te haya gustado. Los 3 muñequitos miden 14 centímetros. Si lo quieres más pequeño, cambia el número de gancho a 2.5 a y cambia el estambre. El estambre hazlo, utiliza uno más delgado. Eso te va a ayudar y de seguro va a bajar unos 4 centímetros más de tamaño. ¿Ok? También depende de cómo tejas, si tejes muy aguadito o tejes muy apretadito. ¿Ok? Entonces, espero que te guste, pasa un bonito domingo y que empecemos la siguiente semana muy bien. Gracias por tu apoyo, gracias por regalarme unos minutos de tu vida para ver uno de mis videos. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Gracias por no criticar y juzgar mi trabajo. Yo le echo muchas ganas, no soy experta, porque como todo mundo vamos aprendiendo. Muchas gracias, te lo agradezco. Y gracias por cada minuto que me regalas viendo mis videos. Muchas gracias y nos vemos.